contarles un poco en qué consistió el proyecto denominado Caracterización de la posible resistencia y susceptibilidad genética a la infección por anemia infecciosa equina en caballos chaqueños. Yo soy investigadora de CONICET y trabajo en genética equina desde hace algunos años en el Instituto de Genética Veterinaria de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de La Plata, y este proyecto es uno de los proyectos que llevamos a cabo como una aplicación directa de las técnicas y las metodologías que utilizamos desde hace varios años en el instituto. Es decir, que hacemos genética equina y además de eso estudiamos genes de la respuesta inmune para relacionarlos de alguna manera con la resistencia o susceptibilidad a enfermedades infecciosas. Así que bueno, paso a contarles un poco en qué consistió el estudio y cuáles son los fundamentos para realizarlo. El objetivo de este trabajo fue determinar las características genéticas de una población de caballos chaqueños potencialmente resistentes a anemia infecciosa equina. ¿Por qué potencialmente resistentes? Porque en realidad la inquietud de realizar este proyecto, esta investigación, surgió de inquietudes de los propios dueños de los caballos, que observaban que sus caballos no tenían síntomas de anemia, pero además de no tener síntomas, no tenían resultados positivos para anemia en el test de Coggins. Ellos hacían seguimientos y veían esta característica y lo vieron durante mucho tiempo. Entonces, bueno, nos consultaron cómo hacíamos para determinar si había alguna cuestión hereditaria que determinara. Hola, a ver. Dale. Listo. ¿Sigo marcando las diapositivas entonces? Sí. Bueno, como les decía, entonces elegimos estudiar los genes y bueno, ¿por qué estudiamos genes? Porque principalmente lo que se ha visto en el avance de la genética es que la mayoría de las enfermedades tienen un componente genético. En las enfermedades infecciosas, por ejemplo, intervienen productos de genes que tienen que ver con la respuesta inmune. La respuesta inmune a un agente patógeno, ya sea una bacteria, un virus, un hongo, puede variar entre individuos. Y las variaciones de la respuesta inmune de los genes pueden determinar que un animal que sea susceptible a la enfermedad o que sea resistente a ella. ¿Quieren que haga una pausa? Porque parece que no escuchan. ¿Qué quieren? A ver. Ahí está. Bueno, entonces. Como les contaba, este proyecto consistió en realizar una caracterización genética de un grupo de caballos que residen en la provincia de Chaco que mostraban cierta evidencia de resistencia a la infección por anemia infecciosa. Por lo tanto, los objetivos fueron determinar sus características genéticas. ¿Por qué determinar las características genéticas? Porque la mayoría de las enfermedades tienen un componente genético. En las enfermedades infecciosas intervienen productos de genes que tienen que ver con la respuesta inmune. La respuesta inmune a un determinado agente patógeno, ya sea una bacteria, un virus o un hongo, puede variar entre individuos. Y esas variaciones de la respuesta inmune y de los genes que intervienen en ella pueden determinar que un animal sea susceptible a la enfermedad o que sea resistente a ella. Otros motivos para estudiar los genes, digamos que el antecedente de otros motivos para hacer este tipo de estudios lo dan estudios que se hicieron en otras especies, principalmente en humanos, animales de laboratorio y animales domésticos y especies pecuarias, como por ejemplo en bovinos. En caballos hay pocos estudios de este tipo. El año pasado, recientemente, se realizaron dos estudios, uno
buscando resistencia o susceptibilidad genética y relación con los genes en arteritis viral equina, del cual uno de los trabajos lo hicimos en nuestro grupo en el laboratorio, y otro fue de hipersensibilidad dérmica a picaduras de insectos. Y se estudiaron la asociación con genes de la respuesta inmune. Y bueno, ¿y por qué otro motivo estudiar genes? Porque determinar un grupo de animales que sean resistentes genéticamente a una determinada infección puede brindarnos una estrategia potencial para aplicarla en prevención y control de otras enfermedades infecciosas. Ahora, estudiamos los genes, los analizamos, pero ¿qué información nos van a dar esos genes? Los genes, la información de los genes está codificada en lo que conocemos como ADN o ácido desoxirribonucleico. Cualquier cambio que ocurra en el ADN, que se conocen como mutaciones, puede originar una variación. Las variaciones son la fuente de la información que nos van a brindar los genes, porque si un gen es invariable, no nos da mucha información si lo queremos comparar entre distintos individuos, en este caso caballos. Pero algunas variaciones no tienen efectos, pero sirven para diferenciar individuos y se conocen como polimorfismos genéticos. Hay otros casos en que las variaciones pueden ocasionar una enfermedad hereditaria, como el síndrome SID que se registra en caballos árabes. Y en otros casos, las variaciones en varios genes, no uno, sino que en varios, pueden hacer a los individuos vulnerables o susceptibles de contraer enfermedades o ser resistentes a ellas, como es el caso de las enfermedades infecciosas. Estas enfermedades se conocen como multifactoriales, es decir, que responden a de diferentes factores, uno de los cuales son los genes. Entonces, conocer las características genéticas de una población afectada por una enfermedad es fundamental para determinar si esta enfermedad tiene o no un componente genético. Estas características genéticas de un grupo de animales o de caballos nos dan lo que se conoce como perfil genético del grupo o del individuo. Ahora vamos a ver esa diferencia. Todos conocemos o alguna vez escuchamos hablar del certificado de ADN. El certificado de ADN consiste en un detalle de alelos, determinados marcadores genéticos que tienen variaciones entre individuos. En este ejemplo que yo les puse aquí, tenemos dos individuos diferentes y un listado de distintos marcadores que se analizaron. Y como pueden ver, las letritas simbolizan los distintos alelos o variantes de ese marcador genético. Y si pueden comprobar, van a compartir los dos animales algunos de esos marcadores, pero van a tener otros marcadores que son diferentes. Entonces, el perfil genético de cada uno de los caballos que analicemos va a tener diferencias y el conjunto de esas combinaciones o diferencias nos van a permitir definir el perfil genético del grupo de caballos o el perfil genético de la raza. Digamos que si estamos hablando de una raza pura, va a tener características compartidas por esos animales, y si hablamos de un grupo de caballos mestizos, quizás, no lo sabemos, puedan ser mayores las variaciones, y si yo quisiera asignar un individuo al cual no sé a qué raza pertenece porque quizá no tenga registro, esas características particulares de cada raza me van a permitir en cierta medida diferenciar en qué raza puede pertenecer en ese caballo, y eso se conoce como asignación genética o assignment. El perfil genético también se utiliza para identificar caballos, como ya les conté, establecer relaciones de parentesco, como era el caso del certificado que les mostraba, que era una paternidad o puede ser una maternidad cuestionada, comparar los individuos con otras razas de la misma especie, o también asociar genes con caracteres importantes para la producción o la sanidad, como en el caso de las enfermedades infecciosas. ¿Qué pasos se siguen o se siguieron en este caso para determinar el perfil genético de este grupo de caballos? Bueno, primero se tomaron las muestras, se registraron de cada una de las muestras correspondientes a un caballo los datos de esos animales, se hizo un análisis de sangre, un análisis hematológico común, luego se utilizó el suero para hacer una clasificación en
anemia infecciosa equina positivos y anemia infecciosa equina negativos. Por eso vamos a hablar de positivos y negativos de ahora en adelante. Y luego con esa misma sangre se extrajo el ADN y se realizó una tipificación genética. Esa tipificación genética fue determinar los marcadores genéticos de ese grupo y luego, por medio de un análisis estadístico, se pudo elaborar el perfil genético. Ahora les voy a explicar cada uno de estos pasos. Para la toma de muestra en el trabajo de los caballos tomados en Chaco, se tomaron muestras de sangre de 50 caballos pertenecientes a 2 establecimientos de la provincia de Chaco. La sangre se tomó por punción de la vena yugular con una aguja estéril y se depositó en un tubo con anticoagulante. Y luego, ese muestreo, el primero se hizo en abril del 2008, los mismos caballos se volvieron a muestrear, a sangrar, en diciembre del 2008 y en septiembre del 2009. La finalidad de hacer esta retipificación fue que, establecer por medio del test de Coggins si los caballos permanecían siendo negativos, o si había alguna seroconversión a positivo. Y también tomar las muestras en distintas épocas estacionales de la provincia. Hubiera sido ideal hacer más muestreos, pero bueno, las posibilidades que teníamos era hacer estos 3 muestreos y fue muy informativo. Entonces, ¿cómo se registraron los datos? Este es un modelo de planilla que utilizamos nosotros para cada muestreo, y en este caso particular, como íbamos a volver a tomar muestras de cada animal, se tomaron fotografías de los animales con el número que se le asignaba al tubito de sangre. Entonces, como ven, registramos un montón de datos que nos permiten identificar al caballo y diferenciarlo del resto. También registrábamos si tenían diagnóstico para alguna otra enfermedad infecciosa, porque la zona de Chaco es endémica para muchas enfermedades, y luego en esta misma planilla nosotros registramos los resultados de cada uno de los marcadores genéticos. También era importante registrar si había relaciones de parentesco, principalmente por el análisis estadístico posterior que se hace para evitar desvíos que no sean debidos a la asociación que se pueda establecer, sino al parentesco. Digamos que se produce un sesgo en la interpretación estadística si son parientes, entonces esos datos hay que corregirlos. Entonces, en los muestreos que hicimos, esta gráfica muestra la distribución de edades porque hicimos los muestreos en 2 establecimientos distintos, del total de 50 caballos, y lo que hicimos fue tratar de tener representadas todo el espectro de edades, el mayor espectro de edades posibles en todos los animales, para precisamente evitar el sesgo por edad, o porque quizás los animales más viejos tengan más chances de infectarse, o los más jóvenes. Pero bueno, tratamos de cubrir todos los rangos de edades dentro de las 50 muestras. Y estas son las distribuciones en los 2 establecimientos que muestreamos. El análisis de sangre que se realizó se hizo principalmente para determinar parámetros hematológicos y bioquímicos como recuento celular, eritrosedimentación, y determinar en forma indirecta el estado clínico de los caballos. Los resultados que se obtuvieron pudieron determinar que había una eritrosedimentación aumentada, que podría ser debido a una presencia de fibrinógeno y otras proteínas como consecuencia de procesos inflamatorios. Los índices hematimétricos resultaron muy aproximados a la normal, la media se encontraba dentro de valores normales, pero había casos aislados con valores por debajo de lo normal, con el hematocrito, el número de recuento de glóbulos rojos y la hemoglobina. Y en el caso de los leucocitos, se encontraban dentro de los valores normales, pero había un alto índice de eosinófilos, y este elevado valor podría deberse a presencia de parásitos internos y externos y a reacciones alérgicas que estos parásitos provocan. De hecho, en las fotografías que tomamos y en registros que hicimos cuando hicimos los muestreos, pudimos comprobar la cantidad de parásitos, mosquitos, tábanos o de otro tipo que tenían los caballos. O sea que están en constante
son agredidos constantemente por todo tipo de parásitos. Entonces su sistema inmune está funcionando a pleno, y todos estos valores, además de deberse el hematocrito, número de glóbulos rojos bajos y hemoglobina a una posible anemia, puede ser una respuesta a la condición climática y ambiental en la que están sumergidos estos animales. Bueno, luego esas muestras de sangre se separó el suero y se enviaron a laboratorios acreditados de la Facultad de Ciencias Veterinarias y también de SENASA para clasificarlos en positivos y negativos para anemia infecciosa equina. Y el análisis se hizo por el test de Coggins en estos laboratorios que están habilitados para hacerlo. Posteriormente, en base a los resultados obtenidos, acá no se ve bien, la intención de esta tabla era mostrarles el listado de todos los animales con el código que se le asignó a cada uno. En esta columna está la edad de cada animal y el sexo, y en la columna siguiente está el sexo. Acá se ve una M y una H en el caso de las hembras, la edad en años y el año de nacimiento. En esta columna están el registro de pelaje y marcas o manchas que tuvieran los animales para poder identificarlos, acompañados con la foto, y estas tres columnas representan los tres muestreos que hicimos y el análisis para anemia infecciosa equina en cada uno de los tres muestreos. Las siglas representan los dos establecimientos en los cuales se tomaron las muestras. Entonces, si nos centramos en estas tres tablas, yo les digo que el color celeste representa los negativos para anemia infecciosa equina y el color naranja representa los positivos. Entonces, en el primer muestreo se tomaron solo 34 muestras, por eso ND significa no determinado o no descripto o no detectado, y en los muestreos siguientes se amplió el número a 50. Como ustedes pueden ver, algunos caballos que eran negativos, bueno, permanecieron negativos positivos en cada uno de los muestreos, pero hubo algunos casos, que los marco con una flecha amarilla, en los cuales hubo una conversión a seropositivos para anemia. Lástima que no se ven las edades, pero el rango de edades aquí es: este animal tiene 23 años, este 17, aquí hay uno de 7 años, 6 y 7 años en el momento del muestreo. Este es de, digamos que están representadas casi todas las edades distintas en los casos positivos y negativos. Y otra característica que vimos, que después del último muestreo nos informaron que los 3 caballos que están marcados con la flecha roja fallecieron, murieron, digamos. Y si nos fijamos en la flecha roja, eran positivos, solo este se lo convirtió a se lo convirtió a positivo en el último muestreo. O sea que quizás la causa de muerte no fue anemia infecciosa. ¿Qué podemos concluir de esto? Que la condición de negativo para anemia se mantuvo a lo largo de 1 año y medio. En los casos que eran positivos permaneció de esa manera, y hay un caso que era aquí positivo y después resultó cero positivo. O sea que en este caso podría deberse a un error de la tipificación, a un error de la asignación del tubo, a una falta de discriminación por un bajo título viral. O sea, múltiples son las causas, pero uno dentro del total no es estadísticamente significativo. Si quieren hacerme alguna pregunta, no sé si los voy a poder escuchar, pero pueden escribirme. Continúo entonces. Entonces, esa tabla tratamos de reflejarla en una gráfica en los dos establecimientos para mostrar con colores cuáles eran positivos, que era un número reducido, y cuáles eran negativos para anemia infecciosa en cada uno de los establecimientos. Y como ven, en los últimos 2 muestreos no hubo cambios significativos en el estado serológico de los animales con respecto a la anemia. No necesariamente. El tema es que, vos mirando la tabla podríamos llegar a sacar esa conclusión. El tema del contagio es otra cuestión.
lo que teníamos acá, la problemática que teníamos en esta tabla, en este muestreo, era que no sabíamos exactamente quiénes eran los parientes. Sabíamos sí cuáles eran los padrillos, que uno de los cuales fue el que murió. Uno es el que tenía, a ver si lo encuentro acá, de 20 años, el que dice macho entero, aquí que fue uno de los que murió, y el otro padrillo era este otro, el lobuno pampa, exactamente. No tenemos registros, entonces no sabemos necesariamente cómo es la transferencia, ¿sí? Digamos que, bueno, después les voy a comentar, pero la idea sería poder hacer algún muestreo dirigido con familiares que sepamos que están infectados o que no, para poder determinar esas características. Y necesariamente el tema de la transmisión viral es uno a considerar, y el tema de la característica genética que permite que se infecte o no es otro. Entonces poder hacer un estudio que englobe todas esas consideraciones sería muy interesante para poder determinar exactamente y contestar esa pregunta. Bueno, entonces pasamos a la tipificación genética. Después, si quieren, podemos seguir debatiendo un poquito sobre esas preguntas. La tipificación genética consistió en detectar marcadores genéticos o genes, o los llamamos marcadores genéticos, no necesariamente son genes, en cada uno de los caballos, y eso nos permitió obtener el perfil genético individual. Analizamos un total de 18 marcadores genéticos equinos, de un grupo que se conocen como marcadores estandarizados, que son los que se utilizan para registrar los animales de raza pura, son los que se utilizan para elaborar los certificados de ADN para la exportación o venta de caballos, y que nos sirven precisamente por esta característica para comparar con otras razas. Además, utilizamos otros marcadores genéticos que son los que analizamos en el laboratorio, que están relacionados con la respuesta inmune. Son, digamos, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral es uno de los genes que interviene en la respuesta inmune innata y en la respuesta inmune adaptativa. Entonces, encontramos cambios o variaciones o mutaciones que tienen una frecuencia apreciable en caballos, entonces nos sirve, nos da información sobre características genéticas de los caballos. Así con cada uno de estos marcadores que utilizamos, de los cuales la mayoría los desarrollamos en el laboratorio. Entonces, una vez que tenemos el perfil genético individual, podemos elaborar lo que se conoce como el perfil genético del grupo, de la población. En este caso no podemos hablar de una raza en los términos tradicionales, porque son un conjunto de animales que fueron recuperados de los que sobrevivieron de aquella epidemia y fueron cruzados entre sí y luego mestizados con otros. Entonces no estamos hablando de una raza pura. Pero de todas maneras, lo que podemos ver a través de esta tabla, que yo les indico que cada uno de los marcadores que analizamos, se determinó cuántos de esos marcadores, en cuántos caballos esos marcadores presentaban dos alelos diferentes, es decir, cuántos eran heterocigotas para esos marcadores. Entonces ese valor de heterocigotas se mide como diversidad observada y esperada, que es una cuestión estadística. ¿Y cuántos alelos se detectaron en cada uno de los marcadores? Como pueden ver, por ejemplo, en este marcador el máximo de alelos es 4. En este grupo se encontraron 3 marcadores. En este, que es justamente una mutación puntual, es una sola, solo hay 2 alelos y se detectaron los dos, y están los dos representados de la misma manera. O sea que el 50% de los caballos eran heterocigotas para el marcador. Y los valores de los demás marcadores son variables, pero son todos superiores al 50%. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tomamos al azar del grupo de caballos un caballo, hay un 75% de probabilidades de que tenga 2 alelos diferentes en ese marcador. Si tomamos todos los marcadores en conjunto, la probabilidad de diferencias y de diferenciarse de otros grupos animales es, por cierto, mucho más alta. ¿Y esto que nos lleva a concluir? Que si lo vemos en forma de gráfica, esa diversidad genética graficada, aquí está el 60% como un promedio,
¿sí?, de la tabla anterior, se promediaron cada uno de los valores, se dividió por el total y se obtuvo un valor promedio que nos da un 59%, comparado con otras razas equinas, que aquí tienen las siglas corresponden a estas razas analizadas. No son muchos los caballos analizados, son un número relativamente chico que comprenden alrededor de 70, aquí hay 30, aquí hay 40, aquí hay menos, son 10 alrededor y así. Pero de todas maneras nos indica en porcentaje que el grupo de caballos que analizamos tiene tanta variabilidad como razas, aves solosilla argentino, que es una mezcla también y son muy variables, como un grupo de caballos españoles que analizamos, o como los caballos criollos, incluso más. Entonces, expresada como porcentaje, quiere decir que una variabilidad del 50%, en nuestro caso casi del 60%, indica que más de la mitad de los genes o marcadores genéticos analizados en esta población tienen más de una forma posible, o alelos. Por lo tanto, este grupo de animales es diferente a otro y tiene, entre otras características, esa potencialidad de adaptarse. Cuando hablamos de la potencialidad de adaptarse, estamos hablando de que si un alelo de un gen que tiene que ver con la respuesta inmune hace que ese caballo responda mejor a la respuesta de un determinado antígeno, y si otro alelo de otro caballo hace que ese caballo responda peor, es decir, que no pueda iniciar una respuesta adaptativa efectiva, entonces podemos decir que en el caso del primer caballo le puede dar la capacidad de resistir a la infección, y en el caso del segundo caballo no le da esa capacidad, por lo tanto lo hace susceptible. Entonces, cuanto más alelos diferentes tenga un grupo de caballos, o más variabilidad a nivel de los marcadores, en este caso de la respuesta inmune, va a tener mayor potencialidad o capacidad de enfrentar distintas infecciones, tiene mayor repertorio de respuesta, por así decirlo, o plasticidad. Y esto es lo importante de resaltar de este grupo de animales. Entonces, como conclusiones generales, podemos decir que los caballos chaqueños analizados presentaron un perfil genético característico en cuanto a diversos alelos, distintos alelos en cada uno de los marcadores analizados, y distintivo, por lo tanto, con un importante grado de variabilidad genética en los marcadores que analizamos. Estas características de variabilidad colocan o ubican a estos caballos en una posición favorable para afrontar infecciones, es decir, que poseen una plasticidad genética que les permitiría adaptarse en respuesta a una enfermedad infecciosa como la anemia infecciosa equina. La resistencia o susceptibilidad genética está determinada por muchos factores, pero para conocer qué factores genéticos determinan esa resistencia es fundamental conocer cómo es su perfil genético o composición genético de este grupo en particular, y también a nivel de los genes de la respuesta inmune. ¿Cómo continuamos con el estudio? Porque esto no terminó acá, digamos que esta es de la primera etapa, que consistió en decir, bueno, estos caballos genéticamente son de esta manera, tienen toda la potencialidad de responder a un repertorio de agentes infecciosos distintos. Su particularidad era que resistieron, evidentemente, como vimos en la tabla con los colores, algunos caballos a lo largo de 1 año y medio no se volvieron a infectar, no se convirtieron a positivos ni se infectaron. Entonces, es posible que en distintas condiciones ambientales y a lo largo de un periodo relativamente largo que no haya habido infección y que hayan convivido positivos y negativos en el mismo lugar, o sea que estaban expuestos al agente patógeno y permanecieron en el estado negativo, entonces es muy probable que haya algún componente que hace que sean resistentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora para llegar a esa conclusión? A corto plazo, primero, identificar marcadores genéticos del perfil genético que estén asociados a esa condición sanitaria. Entonces debemos hacer un análisis de asociación en los caballos de este estudio. ¿Cómo se hace eso? Bueno,
hacemos una división entre los caballos que son positivos y los caballos que son negativos y analizamos estadísticamente el perfil genético de cada uno de los dos grupos. A grosso modo, si hay algún alelo o marcador que esté presente en más frecuencia en un grupo y no lo esté en el otro o viceversa, eso me da un indicador de que ese alelo o marcador puede estar relacionado con esa resistencia genética o con la susceptibilidad. Ese es el objetivo a corto plazo y es lo que estamos analizando en este momento. A mediano y largo plazo, bueno, para que este estudio tenga validez y pueda ser extrapolable a otras razas de caballo, principalmente a los caballos que tienen efectos detrimentes económicamente por estar infectados y porque los tienen que sacrificar y las pérdidas económicas son muy grandes. Entonces, hacer un relevamiento epidemiológico concreto, verdadero, confiable, estadísticamente serio, que ubique regiones geográficas diferentes y en distintas razas de caballos. Es muy importante analizar distintas razas de caballos porque, como veníamos hablando del perfil genético que es característico en cada grupo y en cada raza, quizá esta asociación que podamos encontrar en un grupo no se mantenga en otro grupo porque tienen variaciones o alelos diferentes. Entonces, habría que hacer el mismo tipo de análisis en grupos concretos y diferentes y en lo posible de razas puras, que sean susceptibles. Entonces, eso nos lleva a determinar el perfil genético y hacer el análisis de asociación en esas razas. Y luego, una posibilidad que no es tan lejana ni tan a largo plazo, pero que representa una inversión económica muy grande porque son estudios bastante complejos y que realmente son caros en este momento para nosotros, pero eso es hacer un estudio amplio de marcadores genéticos que se conocen como asociaciones genómicas a gran escala y que permita asociar los marcadores genéticos a la condición de resistencia o susceptibilidad a anemia infecciosa equina. Hay un estudio muy reciente que se hizo en arteritis viral equina con esta metodología que yo les estoy contando y que se hizo en relativamente pocos meses y que hizo como un rastreo general con muchos genes, casi 5.000 marcadores genéticos que representan distintas regiones del genoma del caballo y encontraron asociaciones con algunos genes con la condición de resistencia o susceptibilidad a arteritis, por ejemplo. Entonces, nuestra meta o nuestro propósito ambicioso, y no tanto porque es posible hacerlo, sería llegar a ese tipo de estudios y acortaría mucho el camino para determinar la condición resistencia susceptible de estos animales. Bueno, ¿qué perspectivas adicionales tiene la continuación de este proyecto? Principalmente declarar el tema como de interés sanitario y un área de vacancia para la investigación. No sé si ustedes conocen cómo es el mecanismo de obtener fondos para investigar. Responde a un llamado a concurso que de distintas agencias nacionales, que nosotros presentamos una propuesta de investigación que se conoce como un proyecto, proponemos un monto de financiación, pero si los evaluadores, los pares evaluadores que tienen en consideración los distintos temas no lo consideran de interés sanitario o un área de vacancia de interés para el ministerio que se ocupe de eso o la agencia que financie, no es un tema interesante y no obtenemos la financiación. Entonces, si los entes reguladores o que declaran cuáles son las áreas estratégicas de investigación, lo declararan de interés sanitario, de importancia sanitaria y un área de vacancia, sería más factible poder conseguir financiación para hacer un estudio más completo y más ambicioso. Hasta ahora hemos tenido financiación por lo que fue considerado área importante, pero bueno, nos gustaría continuar con esas posibilidades. Y bueno, y contar precisamente con financiación para continuar con estas investigaciones y que no quede en una caracterización genética. Otra perspectiva importante es que depende precisamente de los resultados que se obtengan del estudio, es establecer una posible estrategia para conservar este recurso genético. Si estos caballos son resistentes y sus genes están marcando una diferencia en cuanto a la respuesta a la enfermedad, sería muy importante elaborar un programa de conservación, una estrategia para hacer pruebas
incluso de selección asistida, ¿sí? Para de esa manera poder hacer un programa de mejoramiento animal y seleccionar linajes resistentes a anemia infecciosa equina. Bueno, con esto finalizo y les cuento que al final de la presentación tengo la dirección, los datos de contacto del instituto, los teléfonos institucionales, los mails, también cualquier consulta o duda que quieran hacernos, o incluso para iniciar algún tipo de estudio, si tienen alguna inquietud pueden contactarnos. Este es mi mail institucional, el mail del instituto y los teléfonos. Y bueno, finalmente también quería agradecer este trabajo. Fue cofinanciado por la Asociación Argentina de Veterinaria Equina y por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, en un proyecto que se presentó en el año 2007 y fue aprobado a partir del 2008 y comenzamos a trabajar en el 2009. O sea que fíjense el tiempo que ha llevado hacer este estudio por los tiempos institucionales, ¿no? Bueno, el Consejo de Médicos Veterinarios de Chaco y Promochaco, que nos ayudaron muchísimo junto con la Universidad del Nordeste a hacer los muestreos, nos ayudaron a trasladarnos, a registrar los datos, a tomar las muestras, especialmente los propietarios de los caballos, que fueron muy amables en prestarnos sus muestras y recibirnos 3 veces en su casa para hacer los muestreos. SENASA también, que nos ayudó con la orientación sobre la interpretación de los análisis, que no los hicimos nosotros, los hicieron en ese laboratorio y en el de la facultad. Y el doctor Mario López Oliva, que siempre nos está difundiendo las investigaciones que hacemos, le agradezco mucho. Y bueno, y les contaba que este trabajo fue publicado en la revista La Especie Equina, de la revista de la AVE. Si quieren una copia o consultarlo, creo que pueden acceder. Y bueno, y datos nuestros y investigaciones anteriores que quieran revisar. Bueno, muchas gracias. Sí. Ahí está. Hola. Bueno, no sé si me escuchan. Sí, te escucho entrecortado. Bastante infeccioso, no tanto. Además a otros factores que no los he analizado porque directamente no han entrado en juego. Tratamos de hacer el muestreo en esos 2 establecimientos donde se mantenían condiciones bastante estables a nivel sanitario, higiénico y de alimentación, como para poder minimizar cualquier efecto externo que hubiera en el contagio y remitirlo precisamente a la presencia de animales positivos y negativos y a ese contagio que se fuera debido a las capacidades del individuo de responder a la presencia del virus o no. ¿Sí? Predisponentes, hay un factor muy importante que yo no lo he analizado, pero que sé que es muy importante, que es las cepas distintas del virus. Si hay mutaciones en la cepa del virus, un animal que quizás sea resistente en un momento, con sus características genéticas en ese momento, si el virus cambia, como ocurre con tantos virus, por ejemplo el VIH, quizás ese mismo individuo con otra cepa no pueda responder de la misma manera, porque estamos hablando de variaciones o alelos que responden a antígenos específicos de la partícula viral. Entonces, si esa partícula viral cambia, los anticuerpos que van a responder a esa partícula viral van a ser otros, y quizá el repertorio que tenga ese caballo no sea tenga tanta respuesta como en la condición anterior. No sé si eso te contesta algo la pregunta, Jorge 2. Hola. Ay, gracias. Recuerden que yo no los escucho. Muchas gracias a vos. La verdad espero no haberlos agobiado con muchos conceptos genéticos. Traté de hacerlo más ameno. ¿Comentario?
Sí, sí, decime. ¿O querés que yo haga un comentario? Hola. Ah, exacto, ahora entiendo. No, no, de ninguna manera compartir. Eso, en la transmisión más importante es por compartir agujas y jeringas entre caballos. Aparte del contacto que puede ocurrir muy cercano entre, que tienen que estar muy cerca para contagiarse, pero de todas maneras, o compartir el agua, compartir. Sí, 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 sí. Cualquier cosa, ya sabes, tenemos el mail, podés contactarte, cualquier duda que tengas, estamos acá para y recibir inquietudes y seguir investigando, porque depende de lo que ustedes nos digan, los objetivos que planteemos para próximos estudios. Muchas gracias. Y Jorge, te sigo diciendo que sí, una condición sanitaria, la condición sanitaria es fundamental para evitar el contagio. La vía iatrogénica, creo que se llama, es la peor forma de contagio de anemia. En el caso de la región de Chaco, Formosa, Corrientes, el problema son los insectos que los pican. Es más, en este estudio también hicimos... ¿Cómo? ¿El uso del médico? No, pero es una cuestión de educación, de aprender que, bueno, que la aguja que usamos para una cosa contagia para la otra. Claro, entiendo. Y bueno, no sé. También quizá quieran abaratar costos usando las mismas jeringas y las mismas agujas. Eso también puede ser, ¿no? Todo puede ser. ¿40.000? Sí. Ah, perdón, 40. Claro. Entiendo. Sí. Sí. Bueno, pero eso, aparte del insectólogo que participa, que quizás no sea un veterinario, quizás sea una persona que fue entrenada para hacer eso y que no le explicaron que la importancia de tener una sanidad, tener las cosas en condiciones sanitarias, ¿no? No sé, sinceramente, es cuestión de un poco de información, me parece también, aparte de la cuestión práctica. La pérdida es muy grande, pero si la persona que lo está haciendo no sabe todo el dinero que se pierde cuando se muere un caballo, y sí. Claro, tal cual. Bueno, entonces, esto que nos dice también, aparte de... Porque una vacuna no es posible en este momento, el virus cambia mucho y tendría que hablar con un virólogo que sepa un poco más del virus. Yo estoy contando lo que he leído acerca de la estructura del virus de anemia. Es muy cambiante, es muy difícil conseguir una vacuna en este momento. De llegarse a conseguir, también sería muy difícil poder aplicarla en todas las situaciones. Entonces, la solución no está en la vacuna, sino en el manejo principalmente. Y si pudiéramos identificar algún caballo un grupo de caballos como este caso, que tenga alguna característica que los hace resistir a la infección, y el caso que hubo hace poquito en San Nicolás, que fue fulminante para algunos caballos, bueno, esos caballos evidentemente fueron susceptibles al virus, a esa cepa del virus. No sé si eso fue tipificado o no, pero
quizás esa cepa sea distinta a la cepa que estaba circulando anteriormente. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Quizá la solución no sea la vacuna, sino trabajar desde los caballos, que mejoramiento del caballo o buscar, entre otras características, que tenga la posibilidad de genéticas de adaptarse, ¿no? Yo lo digo desde un punto de vista de genetista. Sí. No sé si quieren hacer algún otro comentario o alguna pregunta más. Bueno, estimados, ya estamos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias Dante. Y bueno, no sé si todos me están escuchando bien, pero bueno, les mando un saludo a todos y los espero la semana que viene. Creo que va a estar el martes, martes o miércoles a la misma hora.